Fíjate que hace tanto tiempo que no me acuerdo vos, pero la cosa era así. Coincidiendo aquí. Así. Oh. Así se paraba mi papito para que lo fotografiaran. Todo chilero. Así se ponía. Inclinadito. Aquí fue donde, pase compañero, con todo y bicicleta se ve chilero. Eso. ¡Ah! Muy chica. Ya, se volvió calle de tráfico esto. ¿Estás filmando vos, chancletudo? ¡Hay gente! Este monstruo, especie de juglar serio de maestro cordial, forma parte del más alto folclore vernáculo. Una nave espacial lo depositó en Xela en 1928. Capital de la región más indígena del más acrisolado creollismo del país. Nadie en el mundo ha reducido su atuendo a prendas tan neutras y a la mayor cantidad de chalecos de telas indígenas. Sobre esta peculiar colección circulan diversas teorías. Algunas suponen que se trata de un reto a la burguesía o por lo menos a la elegancia. En una rubia tarde de trigales. Dijiste, yo regresaré. Al tiempo. A la gran... Por eso de la rubia tarde de trigales ya no es poesía de mi papito, pero sí es poesía de... Hay que estar viendo el tráfico, muchachos, porque vienen 18 automóviles seguidos. Tú me dijiste, yo te enseñaré. Pasaron los días y luego los años. Y allá, a los pinares, de nuevo volví. Bajo esos pinares en donde una vez, beso, beso y beso. Nosotros, ella y yo, nos besábamos, el uno contra la otra y la otra contra el uno. Pero esa es parte de la poesía que Werner Ovalle López hizo de Quetzaltenango y todos los campos de trigales que rodean a la metrópoli, capital del estado de Los Altos, capital de Centroamérica. Mientras la gente se muerde y los intelectuales se despedazan y los políticos se interconsumen, este hombre, selecto bebedor y el único vegetariano que existe en su género, escucha, sonríe y calla. Ni siquiera en política habla mal de nadie. Es imposible que semejantes virtudes no provengan de una tesonera gimnasia moral. Esta rectitud, unida a convicciones nunca llevadas al catequismo, es insólita en Guatemala. Y entonces mi papito me subió como a esta altura y vi pasar la primer moto, pero no como esta. Su padre nunca lo indujo a pintar ni a adoptar determinado estilo. Ni siquiera procuró que fuera a la escuela, lo cual le permitió la inmensa libertad de dibujar desde los 4 hasta los 12 años y la felicidad de no tener que oponerse a un orden, rebeldía natural que ha gobernado y sigue gobernando su vida y su obra. Hasta los 12 años de edad yo no había entrado a estudiar a ninguna parte.
A los 6 me enseñó mi padre a leer y con eso fue suficiente. Me mantuve pues dibujando y leyendo desde los 6 a los 12 años, y a los 12 años entré por primera vez a una escuela primaria, que fue la Escuela República de Costa Rica. La Segunda Guerra Mundial fue en su casa presencia intrusa, diaria y agitadora. En mapas se seguía el proceso de los frentes, y en periódicos la nutrida secuela de destrucción y muerte. Solo faltó que pasara un tanque de guerra o algo así, pero imagínense, una gran moto. Eso fue lo primero que vimos desde acá arriba. De repente, en sentido contrario de la moto, pasó una señorita. ¿Y saben qué me fijé yo? Que era diferente de eso de las motos. Ahora, qué invasión, ¿no? Lo que era diferente eran las nalgas de la señorita. Qué depravado a mis 3 años. Ya tenía un concepto total de la diferencia entre la máquina y el ser humano. Dibujó desde niño e hizo historietas donde sensuales heroínas, ahora de moda, luchaban contra el mal. Desde el muelle del puerto de San José se avistaban los barcos de guerra norteamericanos, erizos de gorros blancos y negras bocas de cañones. Todo este horror pasaba a los dibujos de Efraín con un clima dramático que ya nunca perdió por completo. Este se llama A Diestra y Siniestra. ¡Qué nombrecito! En medio de esa violencia surge la presencia de una mujer interviniendo en la lucha para defender al traidor. La guerra a 6 meses de distancia. De cualquier época, en cualquier momento, siempre la violencia. Y paramos viviendo en el puerto. Él logró cambiar trabajo con otro cuate y estuvo trabajando en la empresa marítima del puerto. 1 año estuvimos ahí. Qué cosa más horrible era estar viviendo en ese calor. Y el alivio, pues dibujar y leer. Y aparte teníamos una diversión extra. Mi padre y una tía eran puros músicos. Ella al piano y mi padre, mis 2 hermanas y yo con otros instrumentos, casi todos de cuerda. Dábamos serenatas en las casas particulares, pobres las gentes esas que tenían que aguantarnos, pero yo creía que así era toda la gente en todas las casas. No se sabe si uno de sus placeres o de sus molestias sea un hábilmente soterrado espíritu de competencia, tan pronto obvio como sutil. Por ejemplo, de joven fue corredor olímpico y estrella de otros deportes. ¿Cómo se me ocurre hacer atletismo con un régimen alimenticio de lo más torpe? Según yo, en primer lugar, no reunía condiciones físicas para hacer deporte. Muy chaparro, muy flaco y sin alimentación adecuada. Mi régimen era un queso de mantequilla o algo así, cada 15 días. Pues eso no produce suficiente energía para ningún deporte. Lo único que tenía eran ganas de hacer el tal deporte y me metía a atletismo porque era lo que más me gustaba. 800 metros era la carrera que más me gustaba, 2 vueltas. 1500 ya un poco difícil. Y 3000 steeplechase, la que más realmente me gustaba porque es la carrera más loca que hay. Es muy alegre. La estudié, es que yo tenía un libro de atletismo que me había regalado mi padre, en donde estuve leyendo cómo se hacían las cosas esas, cómo se practicaba para correr los 400 con obstáculos, cuántos pasos antes de cada obstáculo.
Pero el colmo, lo que nunca debería decir, es que también fui seleccionado de básquetbol de Guatemala, con esta estatura y con esa flaquencia. Los Juegos Panamericanos de Buenos Aires en los años 50. Iba Mateo Flores, Luis Velázquez, que quedó de tercero en la maratón. Iba Guillermo Rojas, que era un policía muy buen corredor. En conjunto, esos 6 peludos quedamos de 5º lugar en atletismo para toda América. Ese viaje fue el primer viaje internacional. Nos tardamos 4 días y 4 noches en llegar a Buenos Aires, porque íbamos en un avión de hélice que era del ejército, de 2 hélices. Y, jolera, tardadísima, la pasada sobre los Andes, larga. Es decir, no era cómodo, eran unas butacas como para soldado, medio habilitadas. Fue corredor olímpico y profesor de una carrera que no existía en Guatemala, arquitectura. Si hubiera habido arquitectura, me hubiera dedicado de lleno a la facultad de arquitectura. Pero ya al estar en ingeniería, me empezó a gustar mucho, sobre todo en lo que se refiere a las matemáticas puras. No tanto a lo práctico como estar midiendo tierras y cosas topógrafas por el estilo, sino a toda la poesía que hay en el cálculo integral, diferencial, etc. Por ejemplo, cae una gota de agua en un estanque, calcule usted a qué velocidad llega esa onda a tal parte. Pues es pura poesía. Solo 10 años duró la euforia de la transformación integral del país. 1954 volvió a la ignominia y a la oscuridad. Lo que parecía haber llegado al colmo con las primeras dictaduras empeoró hasta 1985. Como era inevitable, la violencia y la cultura del miedo y la cólera, alimentada por la impotencia, laceró de una u otra manera la obra de los artistas y los escritores, particularmente los que sufrieron el destino y tuvieron el coraje de permanecer en Guatemala. Si se requirieran pruebas, ahí está la pintura y la escultura de Efraín Racines, que aún hoy conserva remanentes de indignación y de protesta. Puede haber quien pregunte, ¿pero por qué aún ahora? Y la respuesta sería, ¿por qué no? En el año 68 había mucha violencia, estábamos en plena guerra interna. Y el sentido de este personaje va revestido de guerra, pero el que va a la guerra es algo así como que se estuviera matando a sí mismo, una actitud suicida. Y entonces es prácticamente una manera de indicar que la guerra está mal. A las formas cortadas en el metal le fui agregando piezas de desperdicio que habían en todas partes, de adminículos soldados a la pieza, incluso este resploc de bicicleta, que todavía servía, ahí está colocado como condecoración, con sus puntitos de soldadura, y ahora está en el Museo de Arte Moderno. Al principio, en 1970, yo quería hacer una marimba común y corriente, con marimberos sencillos como son los marimbistas, personajes de la vida diaria, comunes, sencillos, tranquilos, con sus baquetitas pequeñitas, músicos, artistas. Pero estábamos otra vez, seguíamos en nuestra guerra interna, y eso se fue reflejando en los personajes que en lugar de músicos se fueron convirtiendo en guerreros, y en lugar de baquetas pues prácticamente son leños, las víctimas, y en lugar de las cajas de resonancia resultaron las piernas de estos otros personajes. O sea que fue otra escultura hecha como un recuerdo de por qué necesitamos para arreglar la situación de un país matarnos los unos a los otros. Es decir, es una escultura contra la violencia. En la vida y en la obra, Efraín se ha ido construyendo como un ser solitario,
pero sin amargura ni soberbia. No es cosa de criticarlo, sin embargo, porque nadie podría decir cuánta soledad se necesita para labrar una mente como la suya y para llevar a cabo todo su gigantesco y plural trabajo. La guatemalteca es un personaje que iba a ser el protagonista de una tira cómica que nunca hicimos. Así que por eso ella actúa en diversos escenarios y hace diferentes actividades. Hay algo de lo cual no hemos hablado. El placer de diseñar las figuras, sus contornos a nuestra manera. Ese placer, si no existe ese placer, no hacemos nada. Por muy que nos preocupe y nos estimule la problemática de nuestros países. En el diseño, con la experiencia arquitectónica y escultórica que había tenido, lógicamente me gusta rediseñar los personajes. Algunos son recurrentes, su musa inspiradora, monstruos que se nutren de nuestros temores, una pequeña niña siempre al borde del peligro y Van Gogh, eternamente castigado aprendiendo a pintar mujeres desnudas. Desencadena formas y luego las congela en medio de su desvarío, exigiéndoles una vida clara y concreta. Cuando llegué a Misco al día siguiente sin placa. Fui a avisar a pie a Misco, mire tal cosa, nada. Al ratito un carro lleno de guerrilleros se enfrascó en lucha con una patrulla y mataron como a 3 policías. Y me fueron a traer pie con jeta porque yo era el del carro. Fíjese, Pasé 4 días y 4 noches en la cárcel y entonces parece ser, bueno, en las noches llegaba yo a un lugar oscuro a cenar con mi mamita antes de irme para mi estudio allá por Misco. Y ella me daba ahí cena y mi almuerzo para mantenerme desayuno y almuerzo al estar en mi estudio, que está a 18 kilómetros en la Roosevelt. Estaba. Y entonces creo que ahí hubo una peluda que me pasó chibola, pero yo no hice mucho caso. Y creo